Capítulo 13. Ni a Chubbs ni a Sue le gustó en absoluto tener que levantarse a las 5:30, y aún menos entusiasmados se mostraron cuando Liam los obligó a hacer la cama, mientras nosotros limpiábamos el cuarto de baño y sustituíamos las toallas usadas por otras limpias. No es que lo dejáramos impulto, pero era mejor que alertar a la dirección del motel de que aquella noche había albergado en sus instalaciones a un grupo de ocupas. Chubbs echó a andar hacia el monovolumen. Me lanzó una mirada y se detuvo en seco. La expresión de su rostro lo decía todo. ¿Sigues aquí? Me encogí de hombros. Tendrás que aguantarlo. Hizo un gesto negativo con la cabeza y exhaló otro de sus suspiros. Nos instalamos Sue y Chubbs en los asientos intermedios, mientras Liam cerraba la puerta de la habitación del motel con una mano y con la otra sujetaba una taza de nefasto café. Pobrecilla, pensé, mirando a Sue por el rabillo del ojo. Se había acurrucado en su asiento y utilizaba una mano enguantada a modo de almohada. Creo que ha dormido poco. Liam inició su rutina habitual. Verificó la posición de los retrovisores, ajustó el respaldo del asiento, se abrochó el cinturón de seguridad e introdujo la llave en el contacto. Pero el siguiente punto en la agenda de Liam no era responder a ninguna de nuestras numerosas preguntas que Chubbs le lanzó en relación con el rumbo que pensaríamos seguir. Se limitó a esperar a que su amigo empezara a roncar para preguntarme: ¿sabes interpretar un mapa? Me ruboricé de vergüenza. No, lo siento. ¿No es eso algo que todo padre acaba enseñando algún día a su hijo? No pasa nada. Liam indicó el asiento del acompañante. Ya te enseñaré, pero por ahora tendrás que ir informando las direcciones de la carretera. Ven, siéntate en el asiento del copiloto. Moví el pulgar en dirección a Chubbs. Liam negó con la cabeza. ¿Me tomas del pelo? Ayer confundió un buzón con un payaso. Suspirando, me desabroché el cinturón de seguridad. Salté por encima de las piernas estiradas de Chubbs para pasar al asiento delantero y miré por encima del hombro, al tiempo que clavaba la vista en sus minúsculas gafas. ¿Tan mal tiene la vista? Peor que mal, dijo Liam. Justo después de salir de Caledonia, entramos en una casa para pasar la noche. Me desperté cuando oí un ruido terrible, como si hubiera una vaca moribunda por algún lado. Seguí los gemidos y cogí un bate infantil de béisbol que encontré por la casa, pensando que tendría que arrearle un golpe en la cabeza a alguien y salir pitando de allí. Y entonces fue cuando lo vi sentado en el fondo de la piscina, vacía. No puedo creérmelo, dije. Pues créetelo, me confirmó. Ojo de Águila había salido a hacer sus necesidades y no había visto aquel agujero gigantesco en el suelo. Al caer se había torcido el tobillo y no podía salir. Me esforcé por no romper a reír a carcajadas, pero me resultó imposible. Solo de imaginármelo se me saltaban las lágrimas. Liam encendió la radio y me dejó elegir la emisora. Pareció satisfecho con mi decisión de quedarme con los Wu. Bajé la ventanilla y asomé la cabeza, apoyada la barbilla en la mano. El aire matutino era cálido, acariciado por los primeros rayos de sol. Por encima de las copas de los árboles solo se veía el cielo azul. Se oyó a nuestra espalda un leve sonido, el fantasma de un suspiro. Tanto Liam como yo nos volvimos y miramos el rostro dormido de Sue. ¿Te hemos despertado anoche?, me preguntó Liam. Un poco, dije. ¿Sufre muchas pesadillas? En las pocas semanas que la conozco, podría decirte que una noche sí, otra no. A veces sueña con Caledonia y consigo tranquilizarla hablándole, pero nunca sé qué decirle cuando sueñe con su familia. Te lo juro, si algún día conozco a sus padres voy a... Se interrumpió, pero la rabia ya había inundado el ambiente. ¿Qué le hicieron? Entregarla, porque tenían miedo de ella, dijo. En el caso de Chubbs y el mío, nuestros padres intentaron escondernos,
y por eso entramos tan tarde en el campamento. Pero los padres de Sue la enviaron allí después de que provocara un cortocircuito en el coche de su padre, en plena autopista. Dios mío. La enviaron durante la primera recolecta oficial. Apoyó el codo en el panel de la puerta y dejó descansar la cara en la mano. La gorra de los Redskins me impedía verle los ojos. No me acordaba de que tú eso te lo perdiste. Esperé a que me explicara. Fue después de que hubiesen llevado ya a la mayoría de la gente de nuestra edad, cuando todos estábamos prácticamente escondidos. El gobierno emitió un aviso en el que comunicaba a aquellos padres que no se sintieran seguros o capaces de ocuparse debidamente de sus hijos, que podrían enviarlos al colegio una mañana en concreto, donde las fuerzas especiales PSI los recogerían para enviarlos a su rehabilitación. Fue una maniobra casi secreta, para no inquietar a los niños ni inducirlos a que se portasen mal. Me rasqué la frente. Intenté expulsar las imágenes que se filtraban en mi cabeza. ¿Te lo contó ella? ¿Contármelo? ¿Con su propia voz, quieres decir? Mantenía la vista al frente y me fijé en que sujetaba con fuerza el volante. No, fue escribiéndomelo en fragmentos. No le he oído pronunciar ni una sola palabra desde la fuga, dije, terminando su frase. Me sentí aliviada, pese a todo lo que sabía. Entonces, ¿es porque ella lo ha elegido? ¿Así, no por algo que le hicieran? No, todo tiene que ver con lo que le hicieron. Y no es en absoluto su elección, dijo Liam. Supongo que la sensación más frustrante del mundo debe de ser tener algo que decir y no saber cómo expresarlo en palabras. Haber vivido cosas y no ser capaz de sacarlas de ti. Supongo que sí, quizá tienes razón. Puede hablar y a lo mejor algún día volverá a hacerlo. Pero después de todo lo que le ha pasado, después de todo lo que le ha sucedido, no lo sé. Era la sensación más frustrante del mundo, seguida de cerca por la impotencia inherente al hecho de estar encerrado en un campamento donde los demás tomaban todas las decisiones por uno. Después de lo que me había pasado con Sam, yo misma había estado casi un año sin pronunciar una sola palabra. Me resultaba imposible verbalizar mi dolor. La radio perdió la señal de la emisora y saltó a otra en español, después a otra donde sonaba música clásica, para aterrizar finalmente en una donde una voz masculina, seca y nasal, daba las noticias. Comunicarles que los informes iniciales apuntan a que esta mañana se han producido 4 explosiones en el metro de Manhattan. Liam alargó la mano para cambiar de emisora, pero yo volví a poner la misma. Aunque fuentes oficiales de la ciudad han tardado mucho en confirmarlo, creemos que las explosiones no han sido de carácter nuclear o biológico y que se han concentrado en el centro de la urbe, donde se rumorea que permanece escondido el presidente Gray después de los últimos atentados contra su vida. ¿Liga, costa oeste o un rumor falso? La voz adormilada del Chubb surgió a nuestras espaldas. Son obra de la coalición federal. ¿La coalición federal? Repetí. Costa oeste, respondieron a la vez los chicos, y Chubb se explicó. Tienen su base en Los Ángeles. Son la sección del gobierno que sobrevivió a los atentados con bomba de Washington DC, y que no estaban muy entusiasmados con la intención de Gray de ignorar el límite de 2 mandatos que ellos habían establecido. Pero no son más que cabezas parlantes, puesto que el ejército se puso del lado de Gray, evidentemente. ¿Y qué hace Gray en Nueva York y no en Washington?, pregunté. Aún están inmersos en los trabajos de reconstrucción del Capitolio y la Casa Blanca. Van muy lentos, por lo del incumplimiento de la deuda, dijo Liam. Gray ha repartido a los miembros del gobierno entre Virginia y Nueva York para protegerlos, para que a los grupos de elementos PSI fugitivos o la Liga no se les ocurra borrarlos de la faz de la tierra de un plomazo. Así que los de la coalición federal están en contra de los campamentos del programa de reformatorios. Chubb suspiró. Siento tener que darte la noticia, Verde, pero una cosa que aprenderás muy rápidamente
es que en estos momentos nosotros no somos una prioridad para nadie. Todo el mundo está concentrado en la bancarrota en que está sumido el país. ¿Y quién nos quiere entonces? Insistí. Nos queremos nosotros, dijo Liam, pasando un buen rato, y eso es todo. Por lo visto, en el estado de Virginia, o en su parte occidental, solo quedaban 2 cadenas de restaurantes, Cracker Barrel y Waffle House, y una de ellas no abría hasta las 9 de la mañana. Gracias a Dios, dijo Liam, con voz solemne cuando aparcó a escasa distancia de Waffle House. Si no, no sé cómo nos habríamos hecho para elegir entre 2 establecimientos culinarios tan exquisitos. Se había designado a sí mismo para ir a buscar toda la comida que pudiera obtener por $20, y rechazó mi ofrecimiento cuando le pregunté si quería que lo acompañase. Sue agitó el cuadernillo que tenía en la mano para llamar su atención antes de que bajara del coche. ¿Ya está? La niña asintió. ¿Por qué no le pides a Chubbs que verifique tus respuestas? No, no pongas esa cara. Es mucho mejor en matemáticas que yo. Por supuesto que lo soy, dijo Chubbs, sin levantar la vista de su libro. Sue abrió la endeble libretita por una página en blanco y escribió algo. Se lo mostró a Liam y éste sonrió. Bueno, ¿una división larga? Pero me parece que quieres ir demasiado deprisa, señorita. Todavía no dominas la multiplicación con 2 cifras. Lo observé abandonar el monovolumen rabiosa. Todo aquello sería mucho más fácil si Liam no fuese el único que pareciera mayor de 20 años. Me sentiría mucho mejor sabiendo que cualquiera de nosotros podía acompañarle para cubrirle la espalda. Supongo que Liam debió de sentir mi mirada traspasándole la espalda de la chaqueta, puesto que se detuvo un momento a decirnos adiós con la mano antes de doblar la esquina del edificio. Tienes que dejar de animarlo, estaba diciéndole Chubbs a Sue. Y vi que Chubbs estaba siguiendo las líneas de números escritos en la página con el extremo romo del lápiz de Sue. Tendrá que acabar aceptando la realidad. Sue hizo una mueca y arrugó la cara como si tuviese un caramelo de limón ácido en la boca. Le di un pellizco en el brazo. Lo siento, dijo Chubbs, aunque era evidente que no lo sentía. Enseñarte todo esto sabiendo que nunca lo utilizarás es una pérdida de tiempo y energía. Eso no lo sabes, dije. Y luego, sonriendo a Sue para reconfortarla, añadí, cuando todo vuelva a la normalidad, irás adelantada con respecto a los de tu edad. ¿Desde cuándo creía yo en la normalidad? Mi vida hasta aquel momento sustentaba el argumento de Chubbs. Él tenía razón, por mucho que yo no estuviese dispuesta a reconocerlo. ¿Sabes lo que haría yo si las cosas fueran normales?, dijo Chubbs. Estaría eligiendo a qué universidad ir este otoño. Habría pasado mis pruebas de selectividad. Habría ido a partidos de fútbol y al baile de fin de curso. Habría hecho prácticas de química. Se interrumpió, pero capté igualmente lo que pensaba. ¿Y cómo no? Era justo lo que yo pensaba cuando me permitía viajar hacia ese oscuro lugar de lo que debería y podría haber sido. Mi madre solía decir que la educación universitaria era un privilegio que no se podía permitir todo el mundo, pero se equivocaba. No era un privilegio, era nuestro derecho. Teníamos derecho a un futuro. Sue intuyó el cambio de humor. Nos miró a los dos, mientras movía los labios en silencio. Teníamos que cambiar de tema. Claro, dije, cruzándome de brazos y recostándome en el asiento. Lo dices como si hubieras asistido alguna vez a un encuentro de fútbol. Sin ofender, ¿eh? Chubbs le volvió la libreta a Sue. Toma, tienes que trabajar más los 9. Y se volvió hacia mí con una mirada de desaprobación. Me cuesta creer que precisamente tú te tragues todos esos sueños de algodón y de azúcar. ¿Y qué se supone que quieres decir con eso? Estuviste en Turban. ¿Cuánto tiempo? ¿5 años? 6, dije corrigiéndolo. Y te equivocas completamente. No es que crea en lo que dice Lee, sino que confío en que tenga razón. De verdad, sinceramente, confío en que tenga razón, porque si no, ¿qué alternativa nos queda?
¿Permanecer escondidos hasta que muera el último miembro de nuestra generación? ¿Huir a Canadá? Confío en que tengas suerte si pretendes eso, dijo Chubbs. Tanto Canadá como México construyeron muros para cerrar las fronteras. ¿Porque creían que la etnia era una enfermedad contagiosa? No, porque llevaban mucho tiempo odiándonos y han encontrado la excusa perfecta para impedir que volvamos a poner nuestros gordos traseros allí y echarnos de patitas a la calle, para siempre. Liam eligió el momento justo para reaparecer, cargado con 4 cajitas de por spam blanco. Se acercaba a toda velocidad, casi corriendo. Me incliné para abrirle la puerta y me lanzó las cajas de encima. Dios, ¿qué pasa ahora? Dijo Chubbs. ¡Ay! Grité, tratando de no derramar la comida caliente por el asiento. El motor de Betty gruñó para ponerse en marcha, y salimos zumbando como un cohete. Dado que las sábanas tapaban la ventana posterior, Liam tuvo que fijarse en los retrovisores laterales para emprender la marcha y adentrarse en el callejón trasero que separaba el restaurante Waffle House de una casa de empeños abandonada. Tuve que estabilizarme apoyando el codo contra la puerta cuando sorteó los contenedores de basura, y después de doblar una esquina, dirigió el viejo monovolumen hacia el abarrotado aparcamiento de empleados situado en un callejón sin salida. El vehículo frenó en seco y nos proyectó a los 4 hacia adelante. Nos quedaremos un rato aquí, anunció al ver nuestra cara de terror. Que no cunda el pánico, pero me ha parecido ver, quiero decir que pienso que estaremos más seguros si de momento nos quedamos aquí. ¿La has visto? No era una pregunta. Jules conocía la respuesta, incluso antes de preguntar. Era Lady Jane. Liam se inclinó hacia adelante, al tiempo que se rascaba la coronilla. Había dejado el morro del volumen colocado de tal manera que podíamos ver la entrada del callejón después de la pared de Waffle House. Sí, estoy casi seguro. ¿Cómo era posible que nos hubiera localizado? Santo cielo, chilló Chubbs. Casi seguro o absolutamente seguro. Liam respondió al momento. Absolutamente seguro. Tiene coche nuevo. Un furgón blanco. Pero esa cara condescendiente la reconocería en cualquier sitio. ¿Te ha visto? Le pregunté. No lo sé, dijo. Seguramente no. De lo contrario, ella y quienquiera que sea su nuevo hombre habrían intentado reducirme. Llegaban en coche justo cuando yo me iba. Estiré el cuello, intentando ver la entrada del callejón más allá de la pared del restaurante, y casualmente apareció un reluciente furgón blanco, cuyos asientos delanteros ocupaban 2 figuras oscuras. Liam y yo nos echamos atrás prácticamente a la vez y nos miramos alarmados. Creo que ninguno de los dos respiró hasta que estuvimos seguros de que nadie se entraba en el callejón para investigar. Liam tosió para aclararse la garganta. ¿Qué tal si empiezas a repartir la comida? Yo saldré a mirar. Liam Michael Stewart, resonó la voz de Chubbs en el asiento trasero. Si pones un pie fuera de este monovolumen, te juro que le ordenaré a la verde que arranque y te atropelle. Y no creas que no lo haría, le alerté, consciente de lo que Liam pretendía hacer, salir y jugarse el pellejo, asomando la cabeza por la entrada del callejón para asegurarse de que no había moros en la costa. Le entregué su cajita y se derrumbó en el asiento, aceptando la derrota. Liam nos había pedido algo sencillo, huevos revueltos con bacon y 2 panqueques sin almíbar. Los demás empezaron a comer con afán, y se los zamparon en 5 bocados. Yo le pasé mis panqueques azul, sin darle a Liam la oportunidad de protagonizar el gesto. Cuando nos hubimos tranquilizado un poco, Liam sacó el mapa y lo extendió sobre el volante. El reloj del salpicadero marcaba las 7:28, y cuando se volvió para mirarnos, lo hizo con una expresión resuelta, que jamás en mi vida le había visto a nadie a esas horas de la mañana. Muy bien, equipo, dijo. Tenemos que recuperar el camino correcto. Ya sé que nuestro último East River fue un fracaso total, pero hay que seguir buscando. Por lo tanto,
Repasemos los datos que nos dieron esos azules. Edo. No fue hasta que transcurrió un minuto en el más completo silencio que comprendí que los datos eran solo eso. Deberíamos haber intentado sobornarlos para obtener más información, dijo Chubbs. ¿Con qué? Dijo Liam, dejando el mapa. A ti no te querían, Chubbs, y eso que eres nuestro bien más preciado. No me extrañó que la broma no le hiciese ninguna gracia a Chubbs. ¿Les deletrearon eso de Edo? ¿Era con una D o con dos? Pregunté, porque si es una pista, imagino que la forma de escribirlo es tan importante como la palabra en sí. Los chicos intercambiaron una mirada. Pues... mierda, dijo finalmente Liam. Noté un tirón en el brazo y me giré hacia Sue, que sujetaba el cuadernito para que lo miráramos. Había escrito las letras E-D-O. Buen trabajo, Sue, dijo Liam. Suerte que alguien prestó atención suficiente. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunté. El único detalle adicional que nos dieron era que si llegábamos a Reiling, significaba que nos habíamos desplazado excesivamente hacia el sur. Pero incluso para eso tuvimos que suplicarles, confesó Liam. La verdad es que fue patético. Aunque también es posible que nos tomaran el pelo, dijo Chubbs. Eso es lo que más me fastidia. Si tan estupendo es Yates River, ¿por qué se largaron de allí? Volvían a casa, recuérdalo, el huidizo. Mientras ellos discutían, tiré del mapa para arrancárselo de las manos de Liam, y lo estudié con detalle, intentando encontrarle el sentido a tal cantidad de líneas. Liam me había explicado de forma muy resumida cómo trazar un recorrido desde el punto A hasta el punto B, por lo que el mapa seguía abrumándome. ¿En qué están pensando, chicos? Pregunté. ¿Qué teoría están manejando? Nos tropezamos con esos chicos cerca de la frontera con el estado de Ohio, me contó Liam. Venían del este e iban hacia el oeste. Si a esto le sumamos la información sobre DC y Rayleigh, los candidatos más probables son Virginia Occidental, Virginia o Maryland. Sue nos dijo que Edo es otro nombre por el que se conoce la ciudad de Tokio, pero nos parece que es un poco inverosímil que esté allí. Y yo creo que se trata de un nombre en clave, añadió Chubbs. Un código de alguien. Se enderezó en el asiento, girándose hasta quedarse completamente de cara hacia mí. Su amplia sonrisa me hizo pensar en un documental de naturaleza que habíamos visto una vez en el colegio, concretamente sobre los cocodrilos, que enseñan los dientes cuando se deslizan por el agua detrás de su presa. Hablando de nombres en clave y esas cosas, ¿no dijiste que los de la liga te habían liberado porque eras excelente descifrando códigos? Mierda. En ningún momento dije que fuera excelente. Sí, el rostro de Liam se iluminó de emoción. ¿Puedes hacer alguna intentona? Mierda doble. Yo, bueno, supongo que sí, dije esforzándome para que mi expresión no transmitiera nada. ¿Me dejas mirar otra vez la libreta? Todos me estaban observando. El efecto era tan paralizante como si se hubiese dejado caer de golpe sobre mi pecho. El interior del monovolumen estaba helado sin la calefacción, pero notaba el cuerpo empapado de sudor y pegajoso, de puro pánico. Sujeté el cuaderno entre las manos como si fuese a rezar una oración. Sabía que había niños capaces de conectar una docena de letras y dar a continuación un montón de coordenadas complejas o adivinar de inmediato cualquier tipo de jeroglífico, pero era evidente que yo no era de esos. Chubb soltó una risotada. Por lo que se ve, la liga metió la pata. Oye, dijo Liam en tono cortante, llevamos 2 semanas dándole vueltas a esas condenadas letras, y no hemos conseguido absolutamente nada. ¿No puedes siquiera darle una hora para que se lo piense? ¿Sería posible sustituir las letras Edo por números? 5, 4, 15. A ver, ¿qué tipos de códigos conocía? ¿El código Morse? No, ese no podía ser. Y si no era un código,
De hecho, tendría mucho más sentido. El jeroglífico tenía que ser algo que pudiera entender los niños, tanto de fuera como de dentro de los campamentos. Y no podía ser demasiado complicado, pues de lo contrario nadie lo descifraría. Miente, pensé, retirándome el pelo que me caía en la cara. Miente, hazlo, di cualquier cosa. ¿Qué solían representar tres números? El precio de algo, una hora determinada, un prefijo telefónico. Oh, si estaba en lo cierto, hubiera sido más apropiado algo como «Oh, Dios mío». «Oh», repitió Liam. «¿Oh qué?» Lo había olvidado, dije. Tal vez esté recordándolo mal, así que no se entusiasmen mucho, pero creo que se trata de un prefijo telefónico de Virginia. No existen prefijos telefónicos de 4 dígitos, dijo Chubbs. 5415 no funciona. Pero 540 sí, dije. Muchas veces, hablando, la gente sustituye O por cero, ¿no? Liam se rascó la coronilla, mirando a Chubbs. ¿540? ¿Te suena de algo? Me giré hacia Chubbs, al cual veía ahora bajo una nueva perspectiva. ¿Eres de Virginia? Se cruzó de brazos y miró por su ventanilla. Soy de Virginia del Norte. Bien, una cosa aclarada. El 540 corresponde a Virginia Occidental, le expliqué a Liam. No estoy segura de hasta dónde llega el norte y el sur, pero debería de ser por esta zona, pienso. Se lo mostré en el mapa. No solo lo pensaba, lo sabía. Cuando vivía con mis padres en Salem, mi prefijo telefónico era el 540. Hay varios pueblos y ciudades, pero también una gran cantidad de terreno poco habitado. No es un mal lugar donde esconderse. ¿Lo dices en serio? Liam seguía con la vista fija en la carretera. Hablaba con voz neutra, aunque su tono sonaba quizá excesivamente despreocupado. ¿Te criaste por aquí? Bajé de nuevo la vista hacia la libreta que tenía en la mano, mientras notaba una fuerte presión en el pecho. No. ¿En Virginia Beach entonces? Negué con la cabeza. En un lugar del cual ni siquiera habrás oído hablar. Chubbs chasqueó la lengua al abrir la boca para decir algo, pero, en cambio, se oyó una tos brusca en el asiento del conductor. Tema cerrado, y nadie estaba dispuesto a retomarlo de nuevo, mucho menos yo. Bueno, al menos es una pista, aunque ojalá el área fuese más pequeña. Me miró de soslayo. Gracias, Robitus Day. Me embargó una sensación de calor nada desagradable. No hay de qué. ¿Y si me equivoco? Pero dejé correr la idea. Era una buena pista. Después de echar una última ojeada al callejón para asegurarse de que no había peligro, Liam dobló el mapa y lo dejó en la guantera. Betty cobró vida, con un gruñido. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Chubbs. A un lugar que conozco, dijo Liam, encogiéndose solo de un hombro. A un lugar donde estuve una vez. En coche no tardaremos mucho, unas 2 horas, aunque si me pierdo, uno de los virginianos de a bordo tendrá que ponerse las pilas y ayudarme a averiguar el camino. Hacía mucho tiempo que nadie me consideraba eso, una persona con un hogar. Y era cierto, había nacido aquí, aunque en Turman había vivido prácticamente la misma cantidad de tiempo. Los muros grises y los suelos de cemento habían hecho desaparecer casi todos los recuerdos de la casa de mis padres. Habían borrado los pequeños detalles, el olor de las galletas de miel de mi madre, el orden en que estaban colocados los cuadros que decoraban la escalera, antes de empezar a devorar también los más grandes. Por la noche, cuando en la cabaña reinaba un silencio que invitaba a meditar, solía preguntarme en qué momento había dejado de desear un hogar, si el hogar de mi corazón era el lugar donde había nacido o el lugar donde estaba haciéndome mayor, si tenía que elegirlo o si ese lugar me había elegido ya. Miré mi imagen reflejada en el cristal de la ventanilla y no vi ni rastro de la Rubí que vivía en una casita blanca al final de una calle, que solía embadurnarse los dedos con miel
y que llevaba siempre las trenzas despeinadas. Y aquel pensamiento me hizo sentirme vacía, como si hubiera olvidado la letra de mi canción favorita. Esa niña se había ido para siempre, y lo único que quedaba ahora era el producto del lugar que le había enseñado a temer todo aquello que iluminara mínimamente su corazón. Fuimos pasando salidas en dirección a Harrisonburg y el desvío hacia la Universidad James Madison. Circular por una autopista rezando para que nadie nos detuviera no era precisamente mi idea de pasar un buen rato, pero, por el momento, estaba mereciendo la pena correr aquel riesgo, aunque fuese solo por el paisaje. Adoraba el valle de Shenandoah en toda su espléndida extensión. Cuando era pequeña, mis padres iban a recogerme los viernes al colegio con toda puntualidad y nos íbamos de fin de semana de excursión o de acampada. En el coche nunca leía, ni me entretenía con videojuegos. No los necesitaba. Miraba por la ventana y me empapaba de aquel paisaje, como en las películas antiguas, cuando la imagen se congela en el héroe o la heroína, que contempla el bosque o el río, y el sol se refleja en las hojas con la inclinación perfecta y la música empieza a sonar en crescendo. Así es como me sentía. Pero no caí hasta el último momento. No fue hasta que vislumbré aquella diáfana neblina azulada que envolvía las montañas, cuando comprendí que estábamos de verdad en Virginia Occidental, que si seguíamos por la autopista, en 2 horas podríamos llegar a la casa de mis padres en Salem. 2 horas. No sabía cómo sentirme. Vaya, refunfuñó Liam, indicando la señal provisional de tráfico que teníamos delante. 81 cerrada entre Harrisonburgo y Stanton, circular por carreteras secundarias. A las 9 de la mañana nos habíamos adentrado lo bastante en Harrisburgo para poder encontrarle el pulso. De vez en cuando veíamos restaurantes que abrían las puertas. Adelantamos a varios adultos que pedaleaban en bicicleta y mantenían un preciso equilibrio sobre 2 ruedas con sus maletines o bolsos, la vista fija en la acera. Ni siquiera levantaron la cabeza cuando pasamos por su lado. Pero ningún estudiante universitario. No vimos ni uno. Chubb suspiró ante aquella ausencia y apoyó la frente en la ventanilla. ¿Estás bien, colega?, le preguntó Liam. ¿Necesitas parar a oler un poco de intelectualidad? ¿Para qué?, dijo Chubbs con un gesto negativo. La universidad está cerrada, como todas. Me giré en mi asiento. ¿Por qué? Por falta de estudiantes, básicamente. El que tenía la edad suficiente para ir a la universidad tenía la edad suficiente para ser reclutado. Y aún no siendo ese el caso, dudo que la gente pueda seguir permitiéndoselo. Dios mío, qué deprimente, dije. La oferta sigue en pie, le dijo Liam a su amigo. Sabes perfectamente que si necesitas entrar a un aula para sentarte en uno de esos estrechos asientos y quedarte un rato contemplando la pizarra, estaré encantado de ayudarte. Sé lo mucho que te gusta el olor de los rotuladores para pizarra. Muchas gracias, dijo Chubbs, uniendo las manos sobre el regazo, pero no es necesario. Pasamos por delante de lo que debería ser una valla de hierro forjado de color negro, aunque era casi imposible verla, puesto que quedaba oculta por algo que de lejos parecía una harapienta manta hecha con retales. No fue hasta que estuvimos más cerca cuando comprendí lo que teníamos delante. Cientos, tal vez miles de hojas de papel pegadas con cinta adhesiva a la valla, o metidas entre los finos barrotes. Liam levantó el pie del acelerador y se bajó las gafas de sol para poder verlo mejor. ¿Qué pone en esos papeles?, preguntó Chubbs. No puedo. Eran carteles de desaparecido, caras de niños y adolescentes, fotografías, palabras borradas por la lluvia. El más grande era un cartel donde no se leía más que Mateo 19:14. Estaba arrugado, como si alguien hubiera intentado arrancarlo y luego hubieran llegado otro que, con escaso entusiasmo, lo hubiera devuelto a su lugar.
El muro de papel tembló a merced del viento que soplaba con fuerza entre los barrotes, llevándose con él las hojas más decrépitas y haciendo que las demás temblaran como las alas de un colibrí. Y donde quedaba un espacio, vimos animales de peluche, flores, mantas y cintas. No, aquellos niños no habían desaparecido, se los habían llevado o se habían ido para siempre. Si sus padres y sus familiares los buscaban, si colgaban sus fotografías por todas partes, era porque los querían de nuevo en casa, porque los necesitaban. Dios mío, dijo Liam con tensión. ¿Por dónde decía que tenemos que ir para reincorporarnos a la 81? Los fresnos que blanqueaban la solitaria carretera secundaria de un solo carril dejaban ya entrever su nuevo vestido primaveral, pero bajo la luz de la tarde su sombra no podía ser más alargada.